Ya, profe, está grabado. Está grabado. Usted dijo que no había teoría para las prácticas. Ever. ¿Ah? Sí. Aprendió demasiado ya desde el segundo Mi eterno gel. Bien, chicos, escuchen. A ver, muy atentos acá en el encéfalo. Muy atentos. ¿Qué es el encéfalo? El encéfalo, primero tenemos que ver, hablar del concepto. ¿Qué es el encéfalo? Es un centro de relevos, pero también es un centro de control de la homeostasis, y que está relacionado también con la vía visceral, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos del tálamo es el centro de relevos. Cuando hablamos del hipotálamo es como la caja negra de un avión, por ejemplo. En un avión, si no encuentran la caja negra, no van a saber exactamente, ¿no? por qué la falla. Es parecido el hipotálamo en el ser humano. Entonces, y este termostato, por eso el hipotálamo. Este termostato, centro regulador de temperatura, de presión, todo eso, de electrolítico, de todo, es el hipotálamo. ¿Ya? Muy bien. Y que incluso está relacionado con la visión también, el hipotálamo. ¿Sí? Porque vamos a tener un núcleo supraquiasmático que está justamente con un reloj biológico, ¿no? Que controla, pues, te dice si es de día o noche, por ejemplo. Y que está relacionado con la glándula pineal, el ritmo circadiano. Y que se da la melatonina, justamente para, si hay, por ejemplo, en el adulto, no en todos, por si acaso, a medida que pasa la edad, tercera edad, por ejemplo, ya su glándula pineal se atrofia, ya no se da mucha melatonina, por eso que el sueño ya no hay mucho sueño de repente, duerme poco. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, ojo, estoy diciendo, no en todos, en la mayoría sí, claro. No todos, buen día, disculpen. Hola, buen día. Ayudo. Alba. Alba viene contenta también. Así está la gana de poner los asistentes. La anima, ¿sí o no? ¿Ya salió de la continua? ¿Qué? ¿Ya salió la continua? No. Ay, ya. Claro, también Ahí, por eso mira, dicen, es centro regulador. Mi sonrisa Que se controla el desvanece. ciclo circadiano. Está relacionado con el estado del despierto, de la vigilia. Claro, ciclo circadiano. Mire, ya un concepto ya un poco grande, ¿no? Este concepto. Entonces tenemos acá, esas son las divisiones del encéfalo. El encéfalo se encuentra anatómicamente ubicado profundamente de los hemisferios cerebrales. Como referencia vamos a tener el cuerpo calloso. Vamos a ver que está por debajo del cuerpo calloso. ¿Ya? Y ahí pues tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, correcto, y su irrigación. Entonces vamos a, sí, ustedes por nombre y no se olviden, tienen que describir algo. Si aprenden algo van a poder escribir algo, ¿cierto? Claro. Sí, ¿o no? Si no aprenden nada, no van a poder escribir nada. ¿Está bien? Y van a poner algunas características, relaciones. Bien, yo siempre, no es por nada, y eso lo veo desde locomotor, sistemas, ahora en lengua, no relacionan nada. ¿No? Nada. Y eso es importante. La vez pasada lo dije en sistemas a un colega de mira, acá no va a haber cirujano. ¿Qué? Porque no hace nada de relación. El cirujano tiene que saber qué estructura se encuentra detrás de esa estructura, qué estructura se encuentra a este lado, hacia la derecha, izquierda, por abajo.
abajo, por arriba. Para que haga buen abordaje. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, miren acá, casito, que está relacionado con el tema, y les adelanto así para hacerlo así bien rápido, porque nos demora el tema. Sí, ustedes saben que el tiempo es muy corto, ¿no? Para la teoría de neuronal. Acá hay todo lo que se produció acá es por efecto de masa. Todo, miren. Por efecto de masa puede comprometer el diencéfalo. Por ejemplo, el diencéfalo, el hipotálamo. ¿Qué encontramos en el hipotálamo? El centro del apetito, de la sed, del hambre. ¿Qué encontramos? El núcleo de la saciedad. ¿Qué encontramos? Eso es por decir, por lo que está con la sintomatología que hay acá, nada más. ¿Qué más? ¿Puede haber hidrocefalia? Sí puede haber hidrocefalia. Por efecto de masa. ¿Sí o no? ¿Puede haber nistagmo? Sí puede haber nistagmo. ¿Sí? Por efecto de masa. Emaciación, dice ahí, significa delgadez. Persona muy delgada, excesivamente delgada, es como si no ingiriera nada. Sin embargo, ahí dice que su ingesta normal de calorías, incluso el crecimiento normal, puede llegar. Entonces, sí es cierto que está comprometido el centro del apetito de la sed. El hipotálamo. Es uno de los núcleos hipotálamo, núcleo lateral del hipotálamo. ¿Se dan cuenta? Nistagmo sí, porque ahí por efecto de masa se puede comprometer el mesencéfalo, por efecto de masa. Entonces puede haber nistagmo por el oculomotor, ¿verdad? Un origen real del oculomotor. Puede haber pupilas pequeñas o sí puede haber por el parasimpático, viaja por el oculomotor. ¿Puede haber hidrocefalia? Sí puede haber, porque ocluye la comunicación de la corriente encefálica. Por lo tanto, somnolencia, puede haber vómitos escasos de repente, porque también por efecto de masa puede comprometer el área del centro del vómito. Y ya está, miren, ¿se dan cuenta? Por efecto de masa. ¿Y qué se ha comprometido? El encéfalo, así general. Bien, chicos, entonces miren, no es la mejor imagen, no sé por qué, hasta ahora sigo aprendiendo, por qué puse esta imagen. Sé que tantas imágenes son muy didácticas. No esta. Miren, acá lo que nos interesa es el diencéfalo, nada más el diencéfalo, que se encuentra por debajo. De ahí que el diencéfalo se conecta a través de circuitos tálamo-corticales, sus respuestas, y córtico-talámicos, sus aferencias. Cerebelo talámico también, ¿verdad? También puede haber, también porque se conecta con el cerebelo a través del tracto. Ustedes se acordarán de que vino en el examen parcial el tracto, el circuito grandote, el circuito córtico, ponto, cerebelo, dento, tálamo, cortical, ¿se acuerdan? No vino. No vino para ustedes, pero otros sí vino. Entonces, ahí están las conexiones. Por eso decimos que el tálamo es un centro de relevo. Sí. ¿Bien? El hipotálamo es un centro, o sea, de equilibrio y del termostato. Muy bien, miren, acá está. Entonces acá tenemos, como referencia le decía, el cuerpo calloso, ¿correcto? Miren, ahí está el cuerpo calloso, ¿verdad? El cuerpo calloso con su pico rostrum, su rodilla del cuerpo calloso, su cuerpo tronco del cuerpo calloso, su estreño rodete del cuerpo calloso. Repito, pico rostrum del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso, columna o cuerpo del cuerpo calloso, rodete o espleño del cuerpo calloso. ¿Correcto? Esas son sus partes del cuerpo calloso. ¿Ok? Ahora, por debajo del cuerpo calloso encontramos una membrana, que es la membrana lúcida o septum pelúcido. Septum pelúcido, que es el tabique que se encuentra entre ambos ventrículos. ¿Ya? Por eso decimos que hablamos de ventrículos laterales, porque si no existiera esta membrana o el septum pelúcido, no habría ventrículos laterales. Sería uno solo, ¿verdad? Más abajo encontramos el fornix. El fornix es clásicamente conocido como el trígono cerebral.
Recién ahí vemos, entonces, ¿qué podemos decir si lo relacionamos? El tálamo se relaciona por arriba con el córtex, ¿verdad? Porque este es el tálamo. El tálamo es este, es pequeño el tálamo, mide 3 centímetros de longitud por 1.5 de ancho, ¿ya? Por si acaso, muy pequeño, y que en el 70% de los sujetos presenta una masa intermedia, clásicamente conocido como la adhesión intertalámica, ¿ya? La adhesión adhesión intertalámica, acá lo dicen, masa intermedia, ¿correcto? Entonces, todo este es el tálamo. Es decir, entonces, el tálamo por arriba se relaciona con el fornix, ¿con quién más? Que acá no lo vemos todavía, con la cabeza del núcleo caudado, ¿ya? Por si acaso, ¿correcto? Hacia lateral, que no lo vemos, ¿no? No lo vemos, pero vamos a ver un corte de fleching, ahí tenemos una vista. Vamos a ver que se relaciona con el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, lateralmente, el tálamo se relaciona con el brazo posterior de la cápsula interna, ¿correcto? Que lo vamos a ver en otra lámina. Ahorita lo vamos a ver en otra lámina. Y que medialmente se relaciona con el tercer ventrículo, nada más. Entonces, el tálamo o los tálamos, porque son pares, se relacionan medialmente con el tercer ventrículo, ¿correcto? Y que hacia adelante se relacionan con el pilar anterior del fornix, pilar anterior del fornix, porque atrás se relacionan con el epitálamo. ¿Y qué es eso? ¿Quién forma el epitálamo? Los cuerpos avenulares, con la glándula pineal. Cuerpos avenulares con la glándula pineal. Y por supuesto también podemos hasta decir con la comisura posterior, ¿verdad? Y por abajo, dorso ventral, además hacia atrás, dorso ventral con el mesencéfalo. Ahí está el mesencéfalo, ¿correcto? Y que por abajo, propiamente dicho, con el hipotálamo. Todo esto es el hipotálamo. Esto que dan es el surco hipotalámico. Surco hipotalámico o surco subtalámico también. Clásicamente conocido como surco subtalámico, porque está por debajo del hipotálamo, ¿verdad? Perdón, del tálamo, pero está por encima del hipotálamo. También con el surco hipotalámico, ¿correcto? Con el brazo posterior de la cápsula interna. Y posteriormente, doctor. Con la epitálamo, que es con los cuerpos avenulares y la glándula pineal. Y la comisura posterior, que ahí se ve, miren, sabemos que ahí está la comisura posterior. Con el pilar anterior del fornix. Y Ahí también está con el pilar anterior del fornix. nosotros. ¿Ya? No se atrevan a olvidarse, ¿ya? Ya me olvidé. No se atrevan. Álvaro. Ay, ya no me olvido de la estupidez de Álvaro. Miren lo importante. ¿Cómo es, no? Miren, para que. No, eso es también parte de la formación. Miren. Ella viene contenta, alegre. Y ya me haré su opinión, miren. Álvaro. Que antes no lo hacía, ¿se dan cuenta? Ahora, miren, escuchen. Entonces acá, esas son las relaciones del tálamo, ¿se dan cuenta? El hipotálamo es este. El hipotálamo se encuentra por debajo del surco hipotalámico o del subtálamo incluso, porque en ese surco hipotalámico encontramos el subtálamo, por si acaso. Son un complejo nuclear que son muy pequeños, subtálamo, que se relaciona con el cuerpo estriado, con el hipotálamo, como he dicho. Entonces, mire acá, el hipotálamo está representado por quién. Ahora sí, miren, viene acá la lámina terminal. La lámina terminal. Lámina terminal, la comisura anterior, miren, acá está la comisura anterior, ¿correcto? Vemos el quiasma óptico, este es el quiasma óptico, ¿correcto? Vemos acá el tubercinerium, lo vamos a ver en una vista basal, se ve el tubercinerium mejor, de donde cuelga
va a colgar ahí el infundíbulo, tallo o tallo oficiario. Acá no está el tallo, pero de ahí cuelga. ¿Ya? Y más atrás tenemos el tubérculo mamilar o cuerpo mamilar. ¿Ya? Todos ellos forman el hipotálamo. El hipotálamo, ¿correcto? Entonces miren, como les decía, estructuralmente el encéfalo es poquísimo lo que vamos a ver, es poco lo que vamos a reconocer, ¿verdad? Ese es el hipotálamo. El epitálamo, ya les dije, ¿verdad? Cuerpos avenulares con la glándula mediana, ¿correcto? De ahí que algunos autores no mencionan que los cuerpos geniculados se denominan como el metatálamo, pero no es cierto, porque son parte del tálamo, los cuerpos geniculados. Bien, y ahí está, entonces miren el sur, el símbolo, ¿verdad? El agujero entonces el agujero interventricular se encuentra, ¿verdad?, entre el polo anterior del tálamo y el pilar anterior del córtex. Bien, ahí está el agujero interventricular o agujero de Monro, ¿correcto? Ahí está, miren. Y que de ahí se proyecta el surco, pues el surco hipotalámico, miren, pasa por acá, para llegar, se comunica con el tercer ventrículo, luego el tercer ventrículo pasa para comunicarse con el acueducto mesencefálico. De esa manera llega a comunicarse con el cuarto. Así se comunica, miren. ¿Todo bien, Manrique? Manrique, está bien, me están animando. Miren, acá, para que vean, acá, por ejemplo, se ha retirado el septum. Acá se ha retirado el septum pelúcido. Es por eso que se ve el ventrículo lateral de este lado. Y miren algo brilloso ahí, ¿ven? Esa es la cabeza del núcleo caudado. Esa es la cabeza del núcleo caudado. ¿Ya? Por si acaso, esa es la cabeza del núcleo caudado. Y ven ahí unas pequeñas así granulaciones, esos son los plexos coroideos. Son los plexos coroideos. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, de acá nadie no sé por qué la han pintado así, porque al final lo único que hace es tapar, interrumpir lo que queremos ver, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Supuestamente el color amarillo es el tálamo. Y que el oscuro, el amarillo oscuro es el hipotálamo, supuestamente. Y que el verdecito es el subtálamo. Pero no, porque está allá en el mesencéfalo. Y que el celeste es el epitálamo. ¿Ya? Pero no, acá, bueno, se ha retirado, según la flecha, no está saliendo el agujero interventricular, según la flecha. Y que según la flecha, nos está señalando acá, prácticamente, el epitálamo, ¿no? Acá está el tálamo o el hipotálamo, porque nos había marcado. Y acá es el fornix, o incluso podemos ir hasta el ventrículo lateral, ¿no? Es el fornix. Y acá para que vayan conociéndole la arteria cerebral anterior. Esta es la arteria cerebral anterior. ¿Okay? Se proyecta con el surco calloso, que está entre el cuerpo calloso y el símbolo. Este es el símbolo, miren. Este es el giro del símbolo. Todo eso de acá. El giro o circunvolución del símbolo. ¿Ah? Muy bien. Este es el corte transversal o de Flesch. Acá lo que nos falta es un corte coronal o de Charcot. Miren, acá tenemos, miren los tálamos, el tálamo de este lado, el tálamo del otro lado que se ha retirado, pero nos sirve el de acá. Miren. Lateralmente el tálamo, ¿quién está? ¿Cómo se relaciona lateralmente, con quién se relaciona lateralmente el tálamo? Brazo posterior de la cápsula interna. Este que está acá, menciona que es el brazo posterior de la cápsula interna, porque es que se encuentra acá entre el núcleo ventricular y la cabeza del núcleo caudado. Miren, esta es la cabeza del núcleo caudado. Miren la imagen, miren. Cabeza del núcleo caudado. ¿Ya? Y ven ahí esta sustancia que es el brazo anterior de la cápsula interna. Vayan conociendo. Brazo anterior
Es como una escuadra y es de la rodilla de la cápsula nuclear. Es de su rodilla de la cápsula. ¿Ya? Y se ven ahí las astas anteriores, astas posteriores, laterales, hasta frontal, hasta occipital, ¿verdad? Y ahí se ven parte de los huesos coloridos también acá, del ventrículo nasal. Y medialmente de los tálamos se encuentra el tercer ventrículo, el espacio que está ahí es el tercer ventrículo. Y acá parte de la comisura, o mejor dicho, de la rodilla, que es lo calloso. Este es el septo pelúcido, acá son los fornix, este es el fornix, fornix está por encima del tálamo, así como acá es el núcleo caudado, por encima. En fin, este es un corte transversal o de flecha, así se le llama, corte transversal o de flecha. Bien, acá sí, todo es acá. Vamos a retirar el tiempo porque así rapidito nomás los núcleos. Acá hacemos toda la clase del tálamo, de los núcleos del tálamo. Muy atento, A ver, muy profe. concentrado, ¿no? Voy a cerrar. Miren, entonces acá lo que nos falta es otro núcleo. ¿Qué núcleo? Esa es la lámina medular externa. Lámina medular externa. Ese es un complejo de núcleos que conectan e interconectan los núcleos del tálamo mismo, que ahorita vamos a ver. Después tenemos otro, que es los núcleos reticulares del tálamo. Núcleos reticulares del tálamo, que ellos facilitan o inhiben algunas conexiones de la corteza cerebral. Al inhibirlos, facilitan otras conexiones. Esa es su función desde. Entonces, acá hacemos nuestra corteza cerebral. Nuestra corteza cerebral, ¿sí? ¿Está bien? Es decir, de acá, del tálamo, van las fibras tálamo corticales y las eferencias, pero recibe aferencias córtico Talámicos, sí. ¿Está bien? Y este núcleo, complejo de núcleos reticulares, hacen esa función. Al inhibir alguna de ellas, facilitan la salida de otras o viceversa. Tiras recíprocas. Ahora, bien, luego tenemos, si hay una lámina medular externa, hay una lámina medular interna, ¿correcto? Entonces tenemos acá los núcleos más antiguos, filogenéticamente son los núcleos más antiguos, los núcleos intralaminares. Entonces, núcleos talámicos, centromedianos, núcleos talámicos parafasciculares, ¿correcto? Donde encontramos un complejo de núcleos llamado intralaminares. Pero los más importantes son esos: núcleos talámicos centromedianos, núcleos talámicos parafasciculares. Nosotros tenemos ahí núcleos, y que ellos sí son importantes para el trayecto de la formación reticular, para el famoso SARA. Ahí se produce el SARA. Ya saben, por fisio saben qué es el SARA, ¿verdad? Sistema activador reticular ascendente. Se proyecta acá, los núcleos hace relevo para luego proyectarse hacia toda parte de la corteza cerebral, para el estado de despierto, ¿verdad? El estado de alerta. El estado de alerta ahorita que están muy atentos en la concentración, ¿no? En la clase, porque si no lo están, no van a entender nada, ¿sí? Muy bien, pero hay algo más importante, por ahí se proyecta la vía del dolor lento, la vía del dolor lento. Después lo vamos a hacer eso, si nos alcanza el tiempo, ¿eh? Miren, y todo esto de acá se le llama, toda esta, vale decir esto de acá o esto de acá se llama la masa nuclear lateral, masa nuclear lateral, ¿ya? Es un complejo de núcleos que ahorita lo vamos a hacer ahí. Y luego tenemos acá los núcleos talámicos, dorso
mediales, y más abajo, núcleos talámicos, ventromediales. ¿Ah? Todo está color azul. Ahora, por acá hay algunos núcleos que le decía que más o menos aproximadamente entre el 70% de los sujetos tienen esta comisura intertalámica o adhesión intertalámica. Son los núcleos de la línea media, que también, cuando están presentes, también forman parte del sistema reticular. Ahora, luego tenemos ¿cómo es eso? Los núcleos talámicos anteriores. O sea, esta es una vista aérea, hasta ahí estamos viendo por arriba, pero luego vemos lateralmente, ¿eh? Lateralmente. Entonces lateralmente decimos que este es el núcleo talámico ventral anterior, núcleo talámico ventral lateral, ahí es donde van núcleo núcleo talámico ventral. Ahí van los vías ascendentes. No, este es uno solo. Espino talámico. Ese es el núcleo talámico ventral posterior. Nos ponemos acá. Núcleo talámico ventral posterior. A su vez, ese de acá está subdividido, ¿verdad? En el núcleo ¿qué? Núcleo talámico ventral posterior. Lateral. Medial. Núcleo talámico posterior. Lateral. ¿Está bien? Pero ese también está subdividido. ¿Sí? Acá no lo dice, ¿verdad? En una anterior y en una que es posterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos acá? Los núcleos. Núcleos talámico lateral posterior. Núcleo talámico lateral dorsal. anterior. Y este es el núcleo pulvinar. Pulminar. Y este es el cuerpo geniculado lateral, porque este es el cuerpo Geniculado medial. Cuerpos geniculados, ¿verdad? Sí. Ahora, de estos núcleos, ¿sí? Núcleo pulvinar. Pulminar, sí. Núcleo pulvinar. ¿Ya? De estos núcleos, hay núcleos que son Pulvinar. específicos y hay núcleos que son inespecíficos. ¿Cómo se ¿Sí? Entonces los núcleos específicos, por ejemplo, específicos, ¿ah? Tenemos núcleos específicos. ¿Cuál es uno de ellos? El espino talámico, el menisco espinal, el menisco medial, espino talámico, el BTP. ¿Por qué son específicos? Porque van a ir a una determinada área, 3, 1 y 2, áreas homestésicas. Es específico. ¿Cuál otro es específico? También es de acá. El espino trigeminal de la cabeza. También van a las mismas áreas, 3, 1 y 2. 1, 2. ¿Y otra? 3, 1 y 2. No es 3, 1 y 2, ¿no? 3, 1 y 2. Después, la gustativa. Sí. La gustativa también es específica porque va a llegar al área 43. ¿Ya? Corteza al área 43. Esta de acá sigue siendo específica, esta de acá también, esta de acá también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta de acá, por ejemplo, en su porción posterior, el cerebelo talámico, y es parte del circuito grandote, pues, ¿se acuerdan del circuito grandote? Es parte, se proyecta al tálamo también, para llegar nuevamente al área, a un área, que es el área 4, el área prefrontal, porque decíamos córtico, fonto, cerebelo, dentro, tálamo, cortical, ¿verdad? Pero está, no por ahí, está relacionado con la vía motora para los movimientos voluntarios, coordinó, pasó por el tálamo nuevamente, regresa a la corteza para proyectarse a través del tracto córtico espinal, la vía piramidal. ¿Ya? Y luego por acá va a pasar uno que viene también se proyecta, por ejemplo, del cuerpo estriado, que lo vamos a hacer en la siguiente clase, se proyecta para llegar también hacia, también se proyecta, pero para llegar a la corteza cerebral.
Miren, el cuerpo estriado se proyecta también por ahí, pasa por el tálamo. Por eso es que el tálamo es un centro de relevos, centro de relevo, ¿verdad? Y ahora también, por ejemplo, este de acá. Acá se proyecta también, se conecta con el lóbulo prefrontal para coordinarlo, el tálamo cortical al área prefrontal, al área 4 y suplementaria al área 6. El de acá está relacionado con el sistema, pero estas son núcleos específicos. Los inespecíficos, eso. Un inespecífico. Este también de acá es inespecífico. Juntos con estos de acá. Con ese de acá. ¿Por qué son inespecíficos? Porque, por ejemplo, el núcleo pulvinar va a la corteza occipital, va a la corteza temporal, va a la corteza parietal. Es decir, es de asociación. Va a asociar áreas. Es inespecífico. Entonces va a la corteza 17, a la área 17 de la visión. 18 y 19, área secundaria de la visión. Área 6 de Warming, ¿no? Para la memoria, del lenguaje. Área 5 y 6, o lóbulo parietal. Al área secundaria somestésica. Y entonces seguridad va a varias áreas. No solamente a un área específica, sino va a varias áreas. Incluso va también al área 41 y 42. Parte de la audición. Es el área principal de la audición. Es el pulvinar, miren. Los otros, esos inespecíficos. El de acá viene desde el hipotálamo. El hipotálamo, correcto, manda de estructura del hipotálamo con los cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares se ve del tracto mamilotalámico y que comunica justamente a través del fornix. Y el fornix viene desde el lóbulo temporal, corteza temporal, para hipocampo, subículo, fimbria, fornix, cuerpo mamilar, tracto mamilotalámico, cíngulo, corteza del cíngulo, corteza cerebral. Eso lo vamos a ver en el circuito de Papez también más adelante. Entonces, por eso es porque es inespecífico. Y ese de acá decimos que es específico también, porque de ese de acá se proyecta hacia la porción, la cara orbitaria de los glóbulos frontales. Recordemos que la fosa craneal anterior tiene su piso, representa techo de las órbitas, ¿sí? Entonces ahí veíamos cómo, cuando veíamos masa de cráneo, decíamos que los giros y surcos de la cara orbitaria de los lóbulos frontales hacían que se produjeran los cuerpos las eminencias mamilares, las digitales, ¿se acuerdan? En la base del cráneo, fosa craneal anterior. Ya. Entonces ahí, cuando hay un trauma cráneoencefálico o por un impacto, se puede lacerar la cara orbitaria de los lóbulos frontales. Entonces el sujeto, que era alegre, ¿no? Así tipo alma, contento, todo social, ¿no? Contento, alegre. Entonces, y cuando después, es por ese impacto, perdió el conocimiento. Luego se despierta totalmente indiferente. Es como que se ha inhibido. Es decir, todo le molesta, le incomoda. ¿Sí? Tanto es así que hasta se puede volver agresiva, o agresivo en este caso. Tienen que sujetar, tienen que sedar. Vienen de ahí, y de ahí se conecta desde el núcleo espadañico lateral dorsal. Entonces, miren, núcleos intralaminares, además, que le decía para la formación reticular, también lleva el dolor lento. El dolor lento es el crónico, pues. Crónico, que puede ser por una enfermedad neoplásica, puede ser por un tumor, puede ser por un daño celular a nivel de repente del miembro inferior, por ejemplo. Por ejemplo, de repente Manrique, se hizo tarde, vino a la clase y en eso tropezó y se golpeó acá en un escalón, de repente se golpeó acá en la espinilla, acá adentro. El dolor ha sido muy fuerte. El dolor rápido, ¿quién lo dijo? El espinotalámico, el BTP,
vino de ahí, igual lo grave, ¿sí o no? El olor fue intenso, ¿no? Imagínense que se golpea acá adelante, ¿no? No hay protección, pero no hay nada ahí. El olor lo llevó la vía rápida. ¿Hacia qué área? La área somesésica, pero después le pasa, ¿no? Pero ella, el dolor, miren, aparentemente encima no hay nada, no hay ni siquiera herida, pero ella empieza a sentir dolor, pues, dolor sordo, ¿no? Mal localizado, de repente le duele todo, pero siente un dolor, dice, qué raro, sigue doliendo, dice. Después al siguiente día ve que está inflamado, sigue pasando y ve que está más, empieza a sentir, y hasta que ya, tercer, cuarto día, quinto día, o noche, está durmiendo, y en eso se despierta. Primero se despierta y empieza a sentir el dolor punzante, dolor lento. Ha venido acá al sistema, los núcleos intralaminares, ¿no? El dolor vía lenta, tipo C, para la redundancia, lento, y de ahí se va a toda parte de la corteza cerebral. Primero se despierta y luego empieza a sentir dolor. El dolor ya es fuerte, porque ya se ha incrementado, pues. Ya hay necrosis. ¿Se dan cuenta? Y ahí pues ya no se vuelve a dormir, estado de despierto. Tenga alerta, el dolor ya no lo deja, ya no consigue el sueño. Sistema reticular ascendente. Bien, miren, es todo lo que, esa es la clase. El tálamo. Ahora vamos al hipotálamo. Pero lamentablemente, a mí me gustaría explicarles así paso por pasos, pero como ustedes entenderán, luego nos queda corto el tiempo. Pero yo trato de por lo menos que esquematizarlo sobre la imagen, ¿no? Para que lo entiendan también la lámina, pues, ¿no? La imagen que está ahí. Porque de repente yo le empiezo a hablar así, ¿no? Pues no lo va a entender nada de repente. Todo lo que les he dicho, eso es para que lo entiendan y para que luego lo repasen acá. Hay que enumerar los núcleos, también es un corte donde están los núcleos, intralaminar. Ahí están las conexiones que les he dicho. Ya son abstractos, las aferencias que recibe y las eferencias. Es decir, las que ya no son las aferencias, las corticotalámicas y las que son las tálamo-corticales. ¿Ya? Y ahí están todo lo que le estaba diciendo, cómo se relaciona con la corteza. Y eso está acá, ¿ven? Toda la corteza se va. Por ejemplo, acá, territorio del pulvinar, ¿no? 18-19, 40, área 17, principal de la visión, temporal, 5 y 7, que le decía, es núcleo y es inespecífico, le decía, ¿verdad? Pulvinar, por ejemplo. Prefrontal, el anterior, por ejemplo, del tálamo, ¿no? Para el sistema límbico, corteza área 4, específica también, ¿verdad? Se proyectaba acá, pues la tálamo cortical o el circuito que le decían, ¿no? Córtico, ponto, cerebelo dentro tálamo cortical también, ¿verdad? Y así, entonces, esto representa todo. Paramedialmente, el sistema límbico le dice en la porción anterior, área 24-31, el área del cíngulo, el giro del cíngulo, giro o también del límbico, porque eso representa al circuito límbico, al lóbulo límbico. ¿Sí? En su momento, cuando vamos sistema límbico, vamos a hablar de este giro de acá, vamos a ver el giro del lóbulo límbico. ¿Ya? Muy bien, y ahí está subdividido nuevamente para que repasen nada más los núcleos del tálamo. Y este es el hipotálamo. Entonces el hipotálamo, el tiempo se pasa rápido. Mire, el hipotálamo, mire, ve la flechita, ¿verdad? Sí se ve, ¿miren? Entonces, el hipotálamo es un centro, es como la caja negra, decíamos, de un avión. Que si no encontramos la caja negra, no encontramos el efecto, ¿no? Que causó, ¿verdad? El accidente, pues, del avión. Entonces, ¿por qué decimos que es como la caja negra? Porque ahí encontramos el centro regulador, ya sea del equilibrio del hilo electrónico o, por ejemplo, es termostato también.
de la temperatura, ¿no? De la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Y que está representado, entonces el hipotálamo trabaja a través del simpático y el parasimpático, ¿correcto? La porción anterior del hipotálamo decimos que es el parasimpático, representa el parasimpático. Su presión posterior, su parte posterior presenta el simpático, ¿ya? Por si acaso. Y que además el hipotálamo tiene conexiones también, conexiones con la corteza justamente del lóbulo temporal, la cara media del lóbulo temporal, la corteza subcallosa, por ejemplo, del lóbulo temporal, ¿correcto? También se conecta con la amígdala cerebelosa, también, ¿no? En fin, se conecta con el mesencéfalo propiamente dicho, con el tallo cerebral, protuberancia y tallo, donde encontramos el núcleo de Alcafé, núcleos justamente de la formación reticular, también se conecta, ¿ya? Se conecta también con el epitálamo, es decir, se conecta con los cuerpos auriculares, por ejemplo. Y es por eso que de ahí manda sus aferencias, miren, el tracto, miren, este es el fornix, núcleo mamilar, tracto mamilo talámico, miren, el tracto mamil con el tálamo anterior, ahí está, ¿ven? ¿Ya? Es decir, son sus circuitos, pero, porque hay un circuito también, además del mamilo talámico, hay un mamilo tegmentario, que es ese de acá. Va al núcleo interpeduncular, y ahí se proyectan los núcleos del parasimpático, simpático, parasimpático, es decir, núcleos como, por ejemplo, neumotáxico, núcleos, por ejemplo, respiratorios, inspiratorios, ¿sí? Es decir, este de acá es, ¿bien? Tracto mamilotalámico, este es el mamilo tegmentario, porque va al tegmento del mesencéfalo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Núcleos preópticos, del área preóptica, a pesar que forman del encéfalo, pero son un derivado del encéfalo. 1-1, núcleos preópticos, ¿ya? Donde encontramos las células neurosecretoras que liberan las GRH, y GH, ¿verdad? Entonces, liberan, de ahí se van hacia dónde? ¿A dónde se van? El área, se van a esta zona de acá llamada el tubercinerium, acá, esta zona de acá donde se cuela, donde está colgando acá el tallo hipofisiario, ahí está la hipófisis. Esta área de acá va, miren así, viene, se proyecta de núcleos preópticos al núcleo arcuato, porque acá encontramos el núcleo arcuato, ¿correcto? Este núcleo arcuato recibe la irrigación de una arteria hipofisiaria superior, por si acaso, ¿ya? Rama de la carótida interna, recibe una arteria, capilares prácticamente. Entonces viene de acá, pero a su vez, como se proyectó acá, este núcleo, esta zona, es el núcleo arcuato, o arqueado, luego se proyectan unos capilares venosos hacia la adenohipófisis. Este es la adenohipófisis, es el circuito portal, tálamo hipofisiario, el circuito tálamo hipofisiario, ¿verdad? ¿Para qué? Para estimular, ¿verdad? ¿A quién? A la adenohipófisis. ¿Para liberar qué cosa? La PR, la LH, la SPH, ¿verdad? Las hormonas, pues, la suprarrenal, la tiroides, ¿correcto? Las gónadas, en este caso los ovarios. Por supuesto, todo eso lo hace a través del torrente sanguíneo para llegar a determinado órgano efector, ¿correcto? Ahora, ¿qué más? El núcleo supraquiasmático, que está relacionado con el ciclo, también con la visión, ¿no? Porque es como un reloj biológico el supraquiasmático, ¿no? Hace el reloj biológico, te dice cuánto es noche o día. ¿Qué más? El núcleo ventromedial y torsomedial, ¿correcto? Que está relacionado con la saciedad.
el centro de la saciedad. Si se lesiona mi núcleo de la saciedad ventromedial con el dorso medial, ¿verdad? El paciente tendrá mucha ingesta. ¿Por qué? Porque el que está predominando es el núcleo del apetito, de la sed, del hambre. Entonces, para que lo entiendan mejor, ese núcleo está acá. Miren, este es un corte medio sagital. Medio sagital. Puedo hacer un corte coronal. Acá lo representamos así, miren. Entonces acá, esta es la línea media. Y ahí encontramos todos esos núcleos que están ahí. Todos los que están ahí son estos núcleos. De este lado y de este lado. Pero lateralmente tenemos núcleos hipotalámicos, laterales. Y esos son los del apetito, de la sed, del hambre. Entonces, si se lesiona mi ventromedio con el dorso medial, el que predomina es esto. Entonces va a haber mucha ingesta. Nunca se va, no se va a saciar, ¿no? Y se empieza pues a subir de peso. ¿Perdón? Sí, sino que acá la imagen no ayuda mucho porque están como que están ahí comprimidos, ¿no? Sí, son los... No, ni siquiera. Por ejemplo, estos dos son los preópticos. Por acá son pares, lo que están, pares. Por eso, como están así juntos, como que te... Lo hacemos así, miren. Este es el supraquiasmal. Estos son los preópticos. ¿Ya? Preópticos. Hay núcleo del tálamo anterior, por ejemplo. Hay un paraventricular. Incluso acá nos falta el supraóptico, por ejemplo. Aunque este podría ser el supraóptico, pero como está así, como que, ¿no? Por acá es el supraóptico. ¿Ya? Después tenemos el ventromedial, dorsomedial, ¿ya? El hipotalámico posterior, el arcuato o arqueado, el mamilar. Acá hay otro núcleo que a veces no se menciona mucho, y es histaminérgico. Es el túbero mamilar. Túbero mamilar se llama. Túbero mamilar. Hipotalámico anterior, hipotalámico posterior. Ventromedial, dorsomedial. Paraventricular, ¿ya? Estos son los preópticos. Acá, este sería el supraóptico. Este es el supraquiasmal. Y así, es largo, es pequeño, pero más o menos así. Supraóptico. Y este sería el hipotalámico anterior. Este es el posterior. ¿Ya? Ventromedial, dorsomedial. Este es el paraventricular. Entonces, el que le decía, de acá se proyecta el sistema portal, que ustedes dirán, pero es morfotredo, así se le llama, el hipotálamo hipoficiario, sistema portal, de los núcleos preópticos, células secretoras, neurosecretoras, al área, al tubercinerio, lo que es el tubercinerio, donde encontramos el fundíbulo, tallo, se proyectan así, hacen relevo, este es irrigado por unas pequeñas arterias, le decía, ¿tá? Capilares, y ahí se proyecta, se forman venas la llevan hacia el adeno hipófisis. Ese es el circuito, ¿no? Hipotálamo hipoficiario, o circuito portal también se le dice, al adeno hipófisis, para liberar al cielo, la hormona secretora de la leche, el PRL, la SGR, la FSH, la LH, la GH, la gonado, claro, y la luteinizante, ¿verdad? Entonces todo eso llévalo, porque el supraóptico va hacia dónde? Hacia la neurohipófisis, juntos con el paraventricular. Ahí. ¿Qué hace esta de acá? Produce la antidiurética. ¿Qué hace de acá? ¿Qué produce? La que controla la oxitocina. ¿Para qué va acá? Para controlar los líquidos corporales a nivel de los tubos contorneados distales del nefrón, de la nefrona, de los riñones. Por eso controla el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Se dan cuenta? Ahí cerca. La oxitocina para las contracciones uterinas, el proceso del parto. Además, ¿para qué? Para la distribución de la leche. Ese es el hipotálamo. Hay más para la hipotálamo.
Ahí está todo lo que les he dicho, así que chicos, lo que vemos este sistema portal, hipotálamico oficiales, ahí está, miren. Todo lo que está, la oxitocina, el supraóptico, la paraventricular, Ahí está todo. todos ahí. Ya, profe. Profe, ¿podría repetir la imagen anterior? No, el número 2, el número 6. Ya, bueno, sí. Sí. A ver, miren, por este corte, como les decía, es un corte sagital. Por ejemplo, ahí es muy probable que el que está, por ejemplo, como ahí se ven los de la línea media, ¿verdad? Y que son pares, ese es el problema, que son pares. Entonces acá, el supraóptico, en este caso sería, pues, por ejemplo, el supraóptico sería el 3, porque el 4 es el supraquiasmático, ahí está el quiasma, ¿ya? Y después viene el ventro medial, pero por debajo del ventro medial está el arcuato, que es el 8, el arcuato o infunicular. De ahí viene el ventro medial, ahí viene el dorso medial. El ventricular, en este caso, viene acá, por ejemplo, hay uno, que es el 5, pero este de acá sería el 8. Pero no se cumple, ¿verdad? No se cumple acá. Por eso que yo suelo hacerlo en un esquema. Yo lo esquematizo y lo ordeno así, ¿no? El preóptico está bien. El supraquiasmático también está bien. El supraóptico está bien hasta ahí. El paraventricular suele estar acá, sí o sí, acá donde está el 2 y el 5, donde está el 2 y el 5. Ahí está el paraventricular. Después, y se dice así, la región quiasmática, así es. Y lo de la región tuberal está así, por ejemplo. Este es el orden, ¿no? Arcuato, infundibular, el ventro medial y el dorso medial. Hasta esos son los núcleos que pertenecen a la región tuberal. Mamilar, decimos así, núcleo mamilar propiamente dicho, núcleo talámico posterior, ¿ya? Y el núcleo que le decía que no se ve acá, la versión no se me Profe, no está señalando. Está señalando ahí en su laptop. Ahí. Entonces, miren, el mamilar, el núcleo mamilar propiamente, el núcleo hipotalámico posterior, el núcleo túbero mamilar. Pero ese es de la región mamilar. La región tuberal, el núcleo arcuato. Arcuato, ventro medial, dorso medial. ¿Ya? Y por supuesto, ahora, esos serían los del tuberal. Supraquiasmáticos, ¿no? Tenemos el mismo núcleo, supraquiasmático, supraóptico, el preóptico y el paraventricular. Además, por ejemplo acá nos falta el núcleo hipotalámico anterior, porque hay un posterior. Y acá el 3 podría ser el anterior, pero sin embargo no estamos considerando el supraquiasmático. Entonces el supraquiasmático, por eso le decía que puede estar acá, miren, justo ahí se ve un poquito, algo rojo ahí, no sé, pero sobre él, porque el supraquiasmático se encuentra justo por encima del el supraóptico se encuentra justo por encima del supraquiasmático. ¿Ya? Por eso le decía, como acá está ahí, como no se puede diferenciar muy bien, ¿ya? Pero son 12 núcleos en total, incluyendo los laterales, es decir, pero son pares, no se olviden. Entonces serían 24, ¿ya? Eso sí, no se olviden, esa es la cantidad que era. Muy bien, nos hemos pasado la hora 15. Sí, Gracias.